Soy la profesora Raquel Reina. Trabajo en la Universidad Central de Venezuela y soy actual estudiante del doctorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Estoy participando en el segundo Congreso Internacional de Humanidades de Ecuador, con la ponencia Medición de la calidad académica de los docentes de entornos virtuales, construcción de un instrumento. En esta investigación se partió del concepto de calidad como mejora continua y el evento que vamos a medir con el instrumento es la calidad académica. La definí como gestión eficaz y productiva que realiza el docente de los programas virtuales en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sinergias, tenemos una primera que es la pertinencia. Está relacionada con la contextualización temática, institucional, social. Por ejemplo, yo soy profesora de Cálculo 1. En este sentido, si doy la asignatura, o si doy la materia derivada, pues estoy siendo pertinente con el programa o el pensum. Como segunda sinergia tenemos exhaustividad, se refiere a la amplitud, a la cobertura, a la profundidad. Entonces debo dar el tema de derivadas en forma completa. Actualización se refiere a elementos que son novedosos, actuales, originales. Puedo utilizar entonces GeoGebra para explicar la definición geométrica de derivada cuando la secante se va convirtiendo en la recta tangente. Una cuarta sinergia sería la idoneidad, que tiene que ver con vigor, con correctitud, con rigor, correctitud, adecuación, ¿ok? Como puede ser que la derivada esté bien hecha, esté realizada y elaborada en forma correcta. Por último, tenemos la coherencia, que se refiere a correspondencia, se refiere a relación entre las partes. Entonces, si voy a poner un ejemplo de aplicaciones de la derivada y estoy en la escuela de economía, pues el ejemplo debe aludir a esa escuela, no a otra. Para construir el instrumento, primero se hace la tabla de operacionalización. Es construir esta tabla que tiene en primer lugar el evento con cada una de las sinergias ya explicadas. Se van a escribir los indicios, que son las acciones, ¿verdad?, que realiza el docente relacionadas con cada una de las sinergias. Puede existir una o varios indicios, todos los que expliquen esa sinergia. Luego está formado los ítems, pero ahí esta tabla se llena estos ítems al finalizar la elaboración del instrumento. Tenemos los parámetros que pueden ser ordinales si estamos trabajando con el instrumento como una escala, y el instrumento también se puede aplicar como una matriz de análisis. Entonces allí únicamente observaremos si está presente o ausente la característica del ítem. La fuente es el aula virtual en el caso de la matriz de análisis y revisión documental. En el caso de la escala, estaríamos hablando de que la fuente son los docentes, estudiantes, jefes de cátedra, supervisores. Es importante el conocimiento de las áreas del aula virtual. Tenemos una primera que es la interactividad, que es la relacionada con la participación de los estudiantes entre sí y con el docente y con la asignatura a cursar. Se encuentra la presentación, instrucciones, foro de interacción y foros de trabajo. Tenemos una segunda área que sería el área de trabajo, que se refiere al desarrollo del programa de estudio en el aula virtual. En esta se encuentra la exposición, reflexión y construcción. Finalmente, la evaluación, que es la valoración del aprendizaje del estudiante.
Tenemos entonces que realizar una segunda tabla, que sería la tabla de especificación. Esta tabla dará la validez de contenido. Entonces, en las columnas se ubican las sinergias. Aquí hay un ejemplo con una sola de las sinergias y una sola área del aula virtual, que sería el área de trabajo con su correspondiente subárea. Se escriben nuevamente los indicios y se pasa a la redacción. Cada uno de estos cuadros puede tener un solo ítem o varios, según sea la sinergia correspondiente. Aquí tenemos una muestra. Esta tabla hay que hacerlo con todas las sinergias y todas las áreas de trabajo. Finalmente, entonces, de esa tabla de especificaciones, podemos tomar las columnas o las filas. Eso depende del investigador y de lo que quiera, lo que considere más conveniente. En este caso se tomaron las columnas porque, bueno, habla, por ejemplo, en la exposición, explicación, el profesor consideró y vienen todos los ítems correspondientes a esta parte. Este instrumento, entonces, es una escala que va desde nunca hasta siempre. Nunca va a ser valorado con 0, siempre hasta 4. Y dentro de esta redacción de ítems hay que colocar algunos en forma contraria, por ejemplo, nada creativos, donde la puntuación iría, la más alta es en nunca, que sería 4, y en siempre sería 0. Luego pasamos a hacer la validez de constructo. En primer lugar, se va a hacer por los acuerdos entre 5 jueces. A todos ellos se les va a entregar el kit de validación, que es explicar en forma detallada todo lo anteriormente expuesto y lo que deben hacer. Van a marcar en una X o una X el ítem, ¿verdad? La sinergia a la cual se encuentra ese ítem. Una vez recolectado, una vez realizado, se procede al cálculo de la validez. Acá tenemos un ejemplo donde el docente va a ir clasificando ítem por ítem y va a poner una X en la sinergia que considera que está explicada. En el caso de acuerdos, si tienen 4 o más, aquí tenemos a los 5 jueces con sus iniciales, está la investigadora que sería Raquel Reina, y por lo tanto, si tienen 4 que coinciden, pues entonces 4 o más, el acuerdo es 1. Si tienen menos, es decir, 3 y 3, o son todos distintos, pues el acuerdo sería 0, como en este caso. Entonces, finalmente, aquí tenemos 111 acuerdos de 138 ítems, en los cuales dio, por lo tanto, un índice de validez de 0,80. El instrumento finalmente quedó, todos esos ítems que no hubo acuerdo se eliminaron y quedó con 112 ítems, que al multiplicar por 4 son 448 puntos. Igualmente, con cada una de las sinergias se identificaron cuáles eran esos ítems y su correspondiente puntaje. Se pasó al cálculo de confiabilidad. Para ello se realizó un pilotaje a 18 profesores y 136 alumnos de fases que pertenecen al sistema C2CB, obteniendo un alfa de Cronbach de 0,98 en general del instrumento. Y por sinergia también se obtuvo valores muy altos. Como conclusión, se puede decir, bueno, primero que el instrumento es válido, tiene validez de contenido y de constructo, y adicional es confiable. Como segundo punto, se puede aplicar a distintos niveles, se aplicó en pregrado, puede ser posgrado e incluso bachillerato. Y tercera conclusión, se puede aplicar como escala o como matriz de análisis. El instrumento como limitación tiene que ver con que la validez estructural
mostró que todos los ítems medían el evento significativamente, aunque se puede mejorar para garantizar menor solapamiento de sinergias y una medida más exacta y estrictamente distribuida entre las mismas. Como próximos pasos, hay que aplicarlo a una población más grande, a la del pilotaje, y constatar las dimensiones teóricas con las que arroja el estadístico. Tenemos las referencias y muchas gracias por su atención.